Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos viendo en las próximas semanas el tema de las certificaciones con las que deben de contar los módulos fotovoltaicos. Veremos una por una para verla un poco más a detalle, ¿sale? Comenzaremos con la certificación de IEC 61215, pero primero explicaremos qué es la IEC. La IEC fue fundada en 1906. Significa Comisión Electrotécnica Internacional en español, y es la organización líder a nivel mundial, encargada de preparar y publicar normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines. La IEC es una de las tres organizaciones hermanas internacionales, que son la IEC, la ISO y la ITU, que desarrollan normas internacionales a nivel mundial. Sabiendo esto, la certificación de IEC 61215, titulada como Módulos fotovoltaicos terrestres de silicio cristalino, calificación de diseño y homologación de tipo. Esta norma internacional establece los requisitos de IEC para la calificación del diseño y la aprobación de tipo de módulos fotovoltaicos terrestres adecuados para operación a largo plazo en climas generales al aire libre. Se aplica solo a los tipos de módulos de silicio cristalino. El objetivo de esta secuencia de prueba es determinar las características eléctricas y térmicas del módulo y así mostrar en la medida de lo posible, dentro de las limitaciones razonables de costo y tiempo, que el módulo es capaz de soportar una exposición prolongada en los climas descritos en el alcance. Para cumplir esto, los módulos fotovoltaicos pasan por 18 pruebas. La primera prueba consta de una inspección visual. En esta se lleva a cabo para detectar cualquier defecto visual en el módulo. En este procedimiento se inspecciona visualmente cada módulo bajo iluminación, revisando que no tenga superficies agrietadas, dobladas, desalineadas o desgarradas, que no tenga células rotas, uniones defectuosas, celdas que se tocan entre sí o con el marco, falla de las uniones adhesivas, burbujas de laminaciones, superficies pegajosas de materiales plásticos, terminaciones defectuosas, partes eléctricas vivas expuestas o cualquier otra condición que pueda afectar al rendimiento. La segunda prueba es la determinación de la potencia máxima. Esta consiste en determinar la potencia máxima del módulo antes y después de las distintas pruebas ambientales. Para esto se someten a condiciones de irradiancia y temperatura. Un rango recomendado es una temperatura de celda entre 25 y 50 grados centígrados y una irradiancia entre 700 y 1100 watts por metro cuadrado, usando luz solar natural o un simulador. La tercera prueba es una prueba de aislamiento y el propósito de esta es determinar si el módulo está lo suficientemente bien aislado entre las partes conductoras de corriente y el marco o el mundo exterior. La prueba se debe de realizar en módulos a temperatura ambiente de la atmósfera circundante y una humedad relativa que no excede el 75%. En la cuarta prueba se hace la medición de los coeficientes de temperatura. El propósito es determinar los coeficientes de temperatura de la corriente, el voltaje y la potencia máxima, a partir de las mediciones del módulo. Los coeficientes así determinados son válidos a la irradiancia a la que se realizaron las mediciones. Para determinarlo puede ser mediante dos procedimientos, por el procedimiento con luz solar natural y con el procedimiento con simulador solar. En este último procedimiento van cambiando las temperaturas del ambiente y toman medidas de la corriente de cortocircuito y el voltaje en circuito abierto y la potencia máxima. Después se calculan los coeficientes de temperatura y se grafican los valores de la corriente de cortocircuito, el voltaje en circuito abierto y la potencia máxima como funciones de la temperatura. Y después se calculan los coeficientes para el módulo. Estos coeficientes son los que vemos en la ficha técnica del módulo. La quinta prueba es la medición de la temperatura nominal de funcionamiento de la celda NOCT. Esta tiene como propósito determinar las condiciones en NOCT del módulo. Después se hace una prueba de desempeño en STC y NOCT
con el propósito de determinar cómo varía el rendimiento eléctrico del módulo con las condiciones de STC y con las condiciones en NOCT. En la siguiente prueba se evalúa el rendimiento a baja irradiancia para determinar cómo varía el rendimiento eléctrico del módulo con la carga 25 grados centígrados y una irradiancia de 200 watts por metro cuadrado. Después se realiza una prueba de exposición al aire libre para hacer una evaluación preliminar de la capacidad del módulo para soportar la exposición a las condiciones exteriores y para revelar cualquier efecto de degradación sinérgica que no se pueda detectar mediante pruebas de laboratorio. La siguiente prueba es una prueba de resistencia de punto caliente. El propósito de esta prueba es determinar la capacidad del módulo para resistir los efectos de calentamiento de los puntos calientes, por ejemplo, la fusión de la soldadura o el deterioro de la encapsulación. Este defecto podría ser provocado por celdas agrietadas o no coincidentes, fallas de interconexión, oscurecimiento parcial o suciedad. De igual manera se realiza una prueba de preacondicionar el módulo con radiación ultravioleta antes de las pruebas del ciclo térmico congelación por humedad para identificar aquellos materiales y uniones adhesivas que son susceptibles a la degradación ultravioleta. En la prueba de ciclos térmicos se determina la capacidad del módulo para resistir el desajuste térmico, la fatiga y otras tensiones causadas por cambios repetidos de temperatura. En la prueba de humedad-congelación se determina la capacidad del módulo para soportar los efectos de alta temperatura y humedad, seguidos de temperaturas bajo cero. Esta no es una prueba de choque térmico. Después se tiene ahora la prueba de humedad-calor para determinar la capacidad del módulo para soportar los efectos de la penetración a largo plazo de la humedad. También se realiza una prueba de robustez de terminaciones para determinar que las terminaciones y la unión de las terminaciones al cuerpo del módulo resistirán las tensiones que probablemente se apliquen durante las operaciones normales de montaje o manipulación. Para la siguiente prueba se hace una prueba de corriente de fuga húmeda para evaluar el aislamiento del módulo en condiciones húmedas de funcionamiento y verificar que la humedad de la lluvia, la niebla, el rocío o la nieve derretida no ingrese a las partes activas del circuito del módulo, donde podría causar corrosión, una falla tierra. Posteriormente se hace una prueba de carga mecánica. El propósito de esta prueba es determinar la capacidad del módulo para soportar cargas de viento, nieve estática o hielo. Después se hace una prueba de granizo. En esta se verifica que el módulo sea capaz de soportar el impacto de granizo. Aquí tenemos una tabla donde nos da las características del granizo con las que hacen las pruebas, con el diámetro, la masa y la velocidad de prueba. Por último, se hace una prueba térmica de diodo de derivación. En esta se evalúa la adecuación del diseño térmico y la confiabilidad relativa a largo plazo de los diodos de derivación utilizados para limitar los efectos perjudiciales de la susceptibilidad de puntos calientes del módulo. Y bueno, pues con esto finalizaríamos este video. Como pudieron ver, es importante que los módulos cuenten con esta certificación, ya que hacen diferentes pruebas para que resistan los módulos al aire libre, con cambios de temperatura, que sean resistentes, que no tengan detalles de fabricación y demás. Espero les haya gustado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya que estamos constantemente subiendo material educativo para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.